presidente. Primera repregunta dirigida al señor ministro de la Defensa Nacional. No se oye. No se le oye, diputado, puede quitarse la Muy bien. mascarilla. Decía primera repregunta dirigida al señor ministro de la Defensa Nacional. Con el permiso y venia del señor presidente. Como contexto, antes del día 9 de febrero, el señor presidente de la República hizo llamados invocando el artículo 87 de la Constitución. Ese mismo día habríamos aquí presenciado todos un mitin, que fue un mitin político, donde incluso a la tarima subieron más de 12 elementos militares fuertemente armados. No obstante, los artículos 82, en el caso específico de los militares profesionales, y el artículo 218 de la Constitución, prohíben vehementemente participar en actividades políticas y o prevalerse del cargo como funcionario público para tales propósitos. Pregunta: el presidente Nayib Bukele, el día 9 de febrero, entró al recinto legislativo, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, abrió la sesión con las siguientes palabras, cito textual: bienvenidos a este recinto legislativo. Vamos a dar inicio a la sesión convocada por el Consejo de Ministros de acuerdo al artículo 167, numeral 7, séptimo de la Constitución de la República. ¿Considera el señor ministro de la Defensa Nacional que el presidente pudo haber entrado a la Asamblea Legislativa y ordenado la apertura de una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa sin apoyo de la operación o procedimiento realizado por la Fuerza Armada? Esa es la pregunta, señor ministro. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Bueno, cuando respondí a las preguntas formuladas y que me las enviaron al despacho para contestarlas, ahí yo hice lectura de la responsabilidad que tiene el Estado Mayor Presidencial en proporcionarle la seguridad al señor presidente de la República en cualquier lugar que él se encuentre. Y eso es lo que he venido a responder acá, que es lo que sucedió el 9 de febrero en cuanto al empleo de unidades que pertenecen a la Fuerza Armada de El Salvador. No me corresponde dar opiniones de supuestos o de cosas que otra persona piense, sino explicar por qué es que estaban los militares ese día dándole la seguridad al señor presidente de la República. Diputado Rodolfo Parker tiene el uso de la palabra. Los aplausos. Pueden seguir aplaudiendo después de mis repreguntas. Gracias. Muchas gracias. Les pido por favor orden. Y doctor, doctor, por favor, ayúdeme, no se preste a que ordenemos esta interpelación. Empecemos por casa. Sí, muchas gracias. Seguía, señor presidente, porque no me fue contestada la pregunta. La pregunta fue específica y yo pretendería una respuesta específica. De lo contrario, dejaríamos registrado que no hubo respuesta. La pregunta fue bien clara y directa, que si ese procedimiento operativo fue o no necesario para que el presidente de la República pudiese haber, uno, ingresado a la Asamblea Legislativa, en la forma en que lo hizo, y dos, haber abierto la sesión de la Asamblea Legislativa, estando físicamente sentado. Es un acto material en la silla del presidente de la República. Señor presidente, yo volvería a repetir la misma pregunta, si no, simplemente pues no habrá respuesta y pasaría a la segunda pregunta. Gracias, señor presidente. Proceda. Señor ministro de la Defensa Nacional. Bueno, como ya lo he explicado, estoy acá
para explicar qué sucedió con el empleo de las fuerzas militares el 9 de febrero acá. No para calificar, y me pasan diciendo que la Fuerza Armada no se debe de meter en actos políticos. Entonces yo les estoy respondiendo técnicamente, no políticamente. Ese acto político no me corresponde a mí contestarlo. Lo que sí yo les puedo decir qué fue lo que pasó, porque es que habían militares dándole seguridad al señor presidente de la República, y ya todos sabemos y hemos visto que hay un decreto, ¿no?, que es algo legal, que no lo escribió el señor presidente Nayib Bukele, lo hicieron en el 2010 con un señor presidente de otro partido, que es la norma que se ha aplicado. Diputado Rodolfo Parker tiene el uso de la palabra. Bueno, no ha sido respondida la pregunta. Continúo, señor presidente. Y pretendería, señor presidente, que la presidencia también acompañe y que las preguntas sean realmente contestadas. La pregunta es la siguiente. Segunda pregunta. ¿Quién ordenó y condujo la operación o procedimiento de seguridad al que se ha hecho referencia? La pregunta es muy clara, concisa y directa. ¿Quién ordenó y condujo la operación o procedimiento de seguridad realizado aquí en el recinto legislativo el día 9 de febrero? Gracias, presidente. Señor Ministro de la Defensa Nacional tiene el uso de la palabra. Bueno, de igual manera, si ya expliqué el concepto, varios conceptos de una operación militar, se los puedo volver a explicar. También ya expliqué en qué consiste la seguridad que el Estado Mayor Presidencial le proporciona al señor presidente de la República, y creo yo que en esos dos ámbitos es que se actuó ese día, y eso es lo que sucedió. Ya está claro quién es el responsable. Ya le leí que el señor presidente tiene un Estado Mayor Presidencial que lo asistirá, y él será responsable por todas las actividades que ya mencioné que el señor presidente desarrolle, y eso es lo que sucedió ese día. Diputado Rodolfo Parker, puede hacer la tercera. Tiene la palabra, diputado Parker. No, es solo una precisión, presidente. Perdone, pero sí pretenderíamos una respuesta concreta. No me basta, y al pueblo salvadoreño no le basta, es que ya expliqué. Cuando no se ha explicado, no se ha respondido. La pregunta fue que quién ordenó y condujo. Entonces quisiera entender, con el respeto debido al señor ministro, quisiera entender que la respuesta es el Estado Mayor Presidencial. Pretendo que esa aclaración la pueda hacer el señor ministro en este acto para poder pasar a la tercera pregunta. Gracias, señor presidente. Bueno, ya le hice la respuesta, y cada quien, de acuerdo a su capacidad intelectual, asume cómo es que va a entender lo que le están contestando. Y creo que se lo he respondido, que quiénes son los que le corresponde y qué le corresponde a cada unidad cuando el señor presidente está en algún acto o en una actividad particular. Yo voy a pedirle, le voy a pedir a los señores miembros del Ejecutivo que acompañan al alto mando de la Fuerza Armada que evitemos dar aplausos, porque después voy a escuchar abucheo por otro lado y tenemos que ordenar esto. Esto no es, digamos, dejemos que el señor Ministro de Defensa Nacional responda y con el respeto debido. Él lo está haciendo con el respeto debido, obviamente va a decir lo que él quiere, pero quiero aclarar lo siguiente. Si a un diputado no le satisfizo la respuesta, simple y sencillamente, cuando se elabore el dictamen, ahí plasmará que no fue contestada su repregunta. Pero si de una pregunta salen 6 repreguntas, pues por supuesto alargamos este debate y esta reunión, esta sesión plenaria. Yo les pido también que
se comporten los amigos del Ejecutivo para que no afectemos tampoco a nuestros invitados y le pido también al Pleno Legislativo que también se comporten en el mismo sentido, de no abuchar, de no aplaudir, porque no estamos aquí quien tiene la razón, como los programas que obviamente ven en televisión. Diputado Rodolfo Parker tiene el uso de la palabra. Señor presidente, voy a hacer una moción de orden. La ley que nos rige a todos habla que una vez respondidas las preguntas, cito artículo 115, numeral segundo, se procede a las preguntas. Señor presidente, usted está presidiendo la sesión. Yo vuelvo a repetir la segunda pregunta, porque no la ha contestado el señor ministro de la Defensa. La pregunta es bien simple. ¿Quién ordenó y condujo la operación o procedimiento de seguridad? Señor presidente, eso es lo que yo estoy preguntando. Yo no estoy haciendo una evaluación de la capacidad intelectual de ningún funcionario y no estamos hablando de esa situación. Estamos buscando que se responda una pregunta que es directa y además simple, no es una pregunta compuesta. Repito la segunda pregunta. ¿Quién ordenó y condujo la operación o procedimiento de seguridad el día 9 de febrero? La pregunta es simple. Gracias, señor presidente, y espero una respuesta. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional y esta es la tercera vez. Si no hay una respuesta concreta, simple y sencillamente tome nota y lo refleje en el dictamen, pero creo que debemos de avanzar. Señor ministro de la Defensa Nacional tiene el uso de la palabra. Sí, gracias. Bueno, sí he respondido a la pregunta. Es la forma en que yo considero que puedo responder y bueno, eso no puedo responder algo que alguien quiera escuchar. No puedo responder algo que alguien quiera escuchar. Voy a responder lo que en realidad ha sucedido. Y eso es lo que estoy respondiéndole al señor diputado. El diputado Rodolfo Parker hará la tercera pregunta, porque creo que ya estamos prácticamente patinando y no podemos desentrampar esta situación. Yo les pido que me colaboren, que nos ayuden, porque miren, no vamos a salir de esta si estamos en un punto a donde prácticamente no queremos escuchar una respuesta que es la que de alguna manera el funcionario ya dijo, no me voy a meter a hacer valoraciones políticas. Quien dio la orden fue otra instancia, pero ustedes lo que quieren es que yo me comprometa a dar una valoración política y es lo que él está evitando, es lo que yo he entendido ahorita. Diputado Parker tiene el uso de la palabra. Señor presidente, yo quiero pedir un poco de seriedad y a los colegas diputados que respeten la majestad institucional de una interpelación. Pido respeto no a nuestras personas, a la interpelación. Por favor, señor presidente, que usted conduce esta sesión. No ha contestado el señor ministro presidente la pregunta y me veo obligado a repetirla. Me veo obligado, señor presidente, porque sí hay una tercera pregunta, pero no puedo hacer la tercera pregunta si él no contesta esta segunda. La pregunta fue bien clara. No se puede prescindir, porque no estamos hablando que describa una situación. No estamos queriendo provocar que entre a hacer una valoración política. Es una cuestión imprescindible, sobre todo cuando estamos hablando del Instituto Castrense, donde ni un soldado, ni un mando medio se puede mover si no hay una orden, sea verbal o sea escrita. En este caso la pregunta, la reitero, señor presidente, porque es fundamental en el contexto de esta interpelación, ¿quién ordenó y condujo la operación o procedimiento de seguridad aquí en la Asamblea Legislativa el día 9 de febrero? No puede haber interpelación si esta pregunta, que es fundamental, no es evacuada. Yo le voy a pedir al diputado Numan Salgado que por favor guardemos el orden y la compostura. Miren, el mismo reglamento, artículo, y por favor no abucheen, y es porque es de mal gusto eso. No se aprovechen obviamente de mi intervención para poner orden, porque entonces están de alguna manera haciendo otra cosa menos una interpelación, que es un acto serio. Yo les pido también que con postura a cada uno de los diputados, no
voy a hacer algunas consultas con los jefes de los grupos parlamentarios porque creo que hay parte del desorden que no va con este. Para hacer la tercera repregunta. Muy bien, señor presidente. Como usted lo ha dicho, dejamos registro para efectos de la elaboración del dictamen correspondiente, porque la obligación legal para una interpelación no es solo existir, señor presidente. La obligación legal es responder las preguntas. Y el ministro de la Defensa Nacional no está respondiendo una pregunta que es crucial para los efectos de esta interpelación. Dejando constancia de esto, paso a la tercera repregunta. ¿Quién conduce al Estado Mayor Presidencial? ¿Quién ordena al Estado Mayor Presidencial? Gracias, presidente. Señor ministro de la Defensa Nacional, tiene el uso de la palabra. El artículo 3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Estado Mayor Presidencial establece que el señor presidente de la República dispondrá de un Estado Mayor Presidencial, un organismo técnico militar, élite de la Fuerza Armada de El Salvador, que lo auxiliará en las actividades personales propias del cargo, así como prevenciones para su seguridad, y participará en la ejecución de actividades oficiales, personales, así como las de los servicios conexos, y verificará su cumplimiento. El Estado Mayor Presidencial tiene un jefe del Estado Mayor Presidencial que es el responsable de cumplir con esto que le manda el Reglamento de Organización y Funcionamiento. Procedemos, diputado Parker. Esa era la última repregunta. ¿Satisfecho con la respuesta? Ok, entonces lee el artículo. Tiene la palabra el diputado Roberto Parker. Es el artículo 5, señor presidente, colegas diputados, pueblo salvadoreño. Y le voy a dar lectura yo, ya que el señor ministro de la Defensa no se la dio ante la pregunta hecha. Artículo 5. El Estado Mayor Presidencial tendrá un jefe y estará bajo las órdenes directas del presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada. En otras palabras, si fue el Estado Mayor Presidencial quien dio las órdenes para el procedimiento realizado el 9 de febrero aquí en el recinto legislativo, esas acciones fueron realizadas por órdenes directas del presidente de la República y comandante general Nayib Bukele. Registrado. Gracias, presidente. Procedemos a que el grupo